Ok, bueno, entonces vamos a empezar. Vamos a empezar recordando lo último que vimos y según yo lo último que vimos fue el siguiente teorema que voy a escribir así como muy light. Las siguientes son equivalentes. A ver, la uno era, F es un campo gradiente, ¿no? Eso se escribe, bueno, es un campo conservativo, eso se escribe que bueno, F, ahorita digo un poquito más, pero que F es el gradiente de alguna fin, ¿no? El 2 que habíamos dicho era que si uno tenía la integral sobre gamma de F con respecto a la parametrización gamma, esto era igual a cero para toda curva, para toda gamma, curva cerrada, suave por pedazos, ¿no? Suave por pedazos. Y la tercera era que la integral sobre gamma de f con respecto a gamma era igual a la integral sobre lambda de f con respecto a delta. Y esto era, si, ay, ¿cómo lo escribiré? Si, si gamma y delta y lambda son curvas suaves por pedazos que empiezan y terminan en el mismo lugar, ¿no? Empiezan y terminan en el mismo punto. No, bueno, que empiezan y terminan en que son, ay, ¿cómo lo pondremos? Que empiezan y terminan en los mismos lugares, ¿no? En los mismos lugares. A ver, lo estoy escribiendo más o menos chafa, pero lo que uno dice es, bueno, ser un campo gradiente, pues es que f es el gradiente de una función phi. A lo mejor habría que poner aquí las cosas que omití. F era un campo vectorial que estaba definido sobre una región contenida en Rn. Eso era uno. Phi tenía que ser una función definida sobre U, una región en Rn y a los reales. Y bueno, y en el caso 2 lo que está diciendo es que si tú tienes una curva cerrada simple, no importa cómo sea, la integral siempre va a valer cero. Si este es gamma, entonces, perdón, si este es gamma, entonces la integral sobre gamma de f va a ser cero. Y la otra, la 3 dice que no importa la curva que tú escojas entre estos dos puntos, podría ser una así y otra de cualquier otro estilo. Digamos que esta se llama lambda y que la de arriba se llama gamma. Lo que dice es que no importa las curvas, la integral sobre gamma de f es igual a la integral sobre lambda de f, ¿no? Bueno, eso es esencialmente lo que dice el teorema. O eres un campo gradiente, bueno, es equivalente a ser un campo gradiente, de la integral sobre una curva sobre una curva suave y cerrada es cero, y el valor de la integral no depende de la curva, solo depende de dónde empieza y termina la curva, ¿no? Eso es esencialmente lo que vimos la clase pasada, y pues supongo que ahora vamos a ver ejemplos importantes, ¿no? Y el primer ejemplo es el siguiente. A ver, entonces, ejemplo, ¿no? Ejemplos importantes que van a ser, considere usted el campo definido por la función f. Bueno, f va, pues digamos, de R2 menos el punto 0, 0
a R2. Por cierto, esto que está aquí es una región, ¿no? Es un abierto, porque es el complemento de un punto que es cerrado, es un abierto y conexo, ¿no? Entonces es una región y la función está definida por la fórmula f de xy es igual a menos x, menos y, perdón, x cuadrada más y cuadrada, coma, x sobre x cuadrada más y cuadrada. Y entonces la pregunta es, este, sí, bueno, voy a poner por acá la pregunta. ¿Este es un campo conservativo o no? ¿Es conservativo? Y bueno, pues lo que tendríamos que hacer es checar que se cumple algunas de estas tres condiciones, ¿no? O que es gradiente, que su integral es cero, o que esto, ¿no? Pero pues lo que vamos a hacer es, vamos a hacer la integral, ¿no? Vamos a hacer la integral sobre una curva cerrada simple. Y entonces, a ver, chin, ya, pues ya ocupé todo el espacio en esta hoja, no sé por qué. Y entonces voy a poner el campo por acá otra vez, nada más para que esté escrito en la misma página. Era menos y, x cuadrada más y cuadrada, coma, x sobre x cuadrada más y cuadrada. Bueno, y entonces vamos a integrar sobre la curva, vamos a integrar, bueno, a ver, sea gamma, el círculo el círculo, perdón, de radio R centrado en el origen. Si este fuera un campo conservativo, pues entonces cuando yo integrara esto sobre este campo sobre gamma, entonces esta integral me debería de dar cero, ¿no? Bueno, tengo que decir quién es gamma. Gamma es una parametrización de mi curva gamma. Y entonces la más fácil yo creo que es la función que va del intervalo 0,1 a R2 y que tiene como regla de correspondencia gamma de t es R coseno de t R seno de t, ¿no? Esa es una parametrización del círculo de radio R con centro en el origen. Por ahí está R. Y entonces voy a dibujar un círculo de radio R con centro en el origen. Ahí está. Bueno, esa es la parametrización. Entonces dije que si este fuera conservativo, pues esta integral me debería de dar cero, ¿no? Pero pues vamos a ver vamos a ver que esta integral no es cero. Y entonces la conclusión es que el campo no es conservativo, ¿verdad? Entonces, a ver, esta integral por definición es la integral desde 0 a 2pi de f evaluado en gamma de t y luego por la derivada de gamma de t, ¿no? Y entonces ahí vamos y ya nomás habría que ponerlo todo. Ahora voy a intentar ponerlo aquí, entonces la integral desde 0 a 2pi. A ver, ¿aquí qué me queda? El primer vector, pues como estoy usando esta parametrización, pues me va a quedar un vector que tiene entradas. La y en este caso es r seno, entonces menos r seno de t. Y luego tengo que dividir entre x cuadrada más y cuadrada, que es r cuadrado coseno cuadrado de t más r cuadrada seno cuadrado de t, ¿no? Esa sería la primera entrada de este vector. La segunda entrada, sí, aquí en la coma, pues sería, tenemos una X que es ay, no me va a caber aquí, espero que sí me quepa. Bueno, a ver, lo voy a poner ahí. Entonces es X, que en este caso es R coseno de T, y luego tengo que dividir entre x cuadrada más y cuadrada, que es lo mismo del otro lado, o sea, es r cuadrada coseno cuadrado de t más r cuadrada seno cuadrado de t, ¿no? Ese sería
este vector de acá otra vez. Y nada más me falta la derivada de este. Y la derivada de este, pues es más o menos fácil. A ver, la voy a tratar de escribir aquí. Es la derivada con respecto a t, o sea, r coseno de t me queda, la derivada del coseno es menos seno, entonces me queda menos r seno de t, coma, y me quedaría la derivada de de la segunda coordenada de la gamma, que es r coseno de t, y de hecho yo creo que sí puedo meter aquí todo, y entonces ya nomás me falta la de t, ahí está. Bueno, a ver, le sigo por acá. Pues aquí uno puede ver fácilmente un montón de cosas. Esto está escogido. Si se fijan, aquí está r cuadrada. Bueno, en los dos denominadores está r cuadrada coseno cuadrado de t más r cuadrada seno cuadrado de t. Uno puede factorizar la r cuadrada y le quedaría coseno cuadrado más seno cuadrado y eso es 1, ¿no? Entonces, ambos denominadores tienen 1 entre r cuadrada y entonces eso es una constante que le puedo sacar yo al primer vector, a este de acá. Entonces la voy a escribir acá, es 1 entre r cuadrada, ¿no? Y entonces, en realidad, solo me quedaría arriba, bueno, adentro del vector me quedaría menos r seno de t, coma r coseno de t, y luego me quedaría menos r seno de t, r coseno de t. Lo único que hice fue sacar la r cuadrada de este vector de t. Y luego si uno hace el producto punto, pues le quedaría la integral desde 0 hasta 2pi. Y el producto punto de este con este, bueno, a ver, pues lo pongo, ¿no? Aquí me quedaría 1 entre r cuadrada. Y ahora, si voy a hacer el producto punto de este vector con este vector, pues es primera coordenada por primera coordenada, me queda r cuadrada seno cuadrado de t más segunda coordenada por segunda coordenada, r cuadrada coseno cuadrado de t. Y eso fácilmente se ve que es, bueno, de t. Y eso fácilmente se ve que es, bueno, aquí de este puedo factorizar una r cuadrada que se va con con este 1 entre r cuadrada. Y entonces me queda la integral desde 0 a 2pi de seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t, que eso es 1, entonces me queda la integral desde 0 a 2pi de dt, y eso es 2pi, ¿no? ¿Sí? Y entonces, ¿cuál es la conclusión? Ah, pues la conclusión es que esta integral no es distinta de cero, perdón, esta integral no es cero, y entonces, ¿cuál es la conclusión? Por lo tanto, f no es un campo conservativo, ¿sí? Y entonces ahí vamos. Bueno, ese es el primer ejemplo, ¿no? A ver, pues por acá lo ponemos, ejemplo 1. F no es un campo conservativo. A ver, voy a poner el ejemplo 2 por acá. Creo que sí, no sé si de veras voy a empezarlo por acá porque seguramente no me va a alcanzar la... Bueno, a ver, ejemplo 2. Voy a poner por acá. Ejemplo 2. A ver, ahora consideramos el siguiente campo, ¿no? Va a estar definido de todo R2 a todo R2, que por cierto, R2 también es una región porque es un abierto conexo. Y la fórmula es la siguiente. F de XY es igual a a menos a la X coseno de Y, coma, a la X seno de Y. Y bueno, y la pregunta pues es la de siempre, ¿no? ¿Es F conservativo? Y pues vamos a tratar de ver si sí o no. Pues a ver, podríamos intentar hacer la integral por de alguna curva cerrada simple o algo así, pero
Pues esta función se ve un poco difícil como para integrarla, ¿no? Va a quedar e a la x, bueno, no sé. Pero lo que conviene en este caso es actuar ingenuamente, dice el doctor Páez, y decir, bueno, suponte que sí es un campo conservativo. Si sí esto es un campo conservativo, entonces, pues, vamos a ver, supón que sí, ¿no? A ver a qué llegamos. Supón que sí. Y entonces, si este es un campo conservativo, pues entonces f debería de ser el gradiente de alguna phi, ¿no? Y acuérdense que pues f tiene su primera coordenada, su segunda función coordenada, y el gradiente de phi pues está hecho de la parcial de phi con respecto a x, la parcial de phi con respecto a y, ¿no? Y entonces, si estos dos son iguales, entonces F1, que por cierto es esta parte de aquí, y F2, que por cierto es esta parte de aquí, deberían de cumplir lo siguiente. F1, ya lo voy a escribir de una vez, ¿no? La parcial de phi con respecto a x debería de ser igual a menos e a la x coseno de y la parcial de phi con respecto a y debería de ser e a la x seno de y, ¿no? ¿Sí está bien? Ok. Y entonces, pues bueno, vamos viendo, ¿no? A ver, como, pues nos tomamos alguna de las dos. ¿Cuál les gustará? Pues a mí me gusta esta. Entonces, tomamos esa y decimos lo siguiente. Esta es la parcial de phi con respecto a x. Eso quiere decir que entonces, ¿cuál es más fácil? Ya no sé cuál es más fácil. No, creo que esta es más fácil, ¿no? La segunda, perdonen ustedes. Es que, por ejemplo, dice, si esta es, voy a decir por qué esta es más fácil. Si esta es la parcial de phi con respecto a y, es esta función, eso quiere decir que cuando yo derivé, pues tenía algo de la forma o sea que phi tendría que ser de la forma phi de x, y, tenía que ser de la forma e a la x, la derivada de coseno es menos seno, ¿verdad? Entonces, algo así, ¿no? Menos coseno de este, menos coseno de y. Cuando yo derivo esta que puse aquí, e a la x menos coseno de y, obtengo con respecto a y, obtengo e a la x, que es una constante, sale, la derivada del coseno es menos seno, con esto no se hace más. Entonces me queda lo de arriba, ¿no? Y y entonces esto debería de ser este más, aquí ya no sé qué estoy haciendo. Entonces, cuando yo derivo esta phi con respecto a y, me queda esta parte de acá, ¿no? Ok. Este, mm, ya no sé qué hacer. Ah, ya no sé cuál es la fácil, porque esto sí me da esto, pero con respecto a y, ok, bueno, a ver, creo que sí lo da lo mismo, ¿no? Entonces, a ver, si tenemos esta phi, esto nos daría, o sea, si derivamos esto con respecto a y, nos daría lo de arriba, y posiblemente tenemos algo que solamente depende de x, ¿no? Porque, o sea, una función que solamente depende de x, ahora sí, ya, creo que ya lo tengo. O sea, si tienes esto, dices, pues si phi tiene que ser de esta forma, ¿no? Porque cuando derivamos esto, obtenemos lo de arriba, y bueno, si esta función g solamente depende de x, pues
su derivada con respecto a y va a ser cero. ¿Sí está bien? Y entonces phi de x tiene que ser de esta forma. Y está bien, ¿no? Porque si uno se fija en la derivada de phi con respecto a x, pues por un lado tiene que ser este de acá, ¿no? Por un lado tiene que ser este de acá, y por otro lado tendría que ser la derivada de este, ¿no? Entonces dices, bueno, a ver, derivemos el de abajo. Dices, pues si tú derivas el de abajo, la derivada de, bueno, menos coseno de y es una constante, sale. La derivada de a la x es a la x, y aquí te quedaría g' de x, ¿no? ¿Sí está bien? Si derivo esto. Eso es por un lado. Por un lado, si derivo la de abajo. Ahora, si me fijo en la de arriba, pues esto tiene, esta parcial tiene que ser igual a lo de arriba. ¿Eso qué me dice? Pues que esta g' tiene que ser igual a cero, ¿no? Y si g' es igual a cero, pues entonces ya sabemos que g es una constante, ¿no? Digamos c. Y entonces después de hacer todas estas cuentas, pues tenemos que la phi típicamente va a ser de la forma menos c a la x coseno de y. Otra vez, ¿por qué dedujimos que respecto a X, o sea, cuando derivamos a la respecto a X cero? ¿Mande? Perdón, repite tu pregunta porque no te escuché. No, ya vi, nada, nada. ¿Seguro? Bueno, Sí, 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 ya le... es que había preguntado por qué la derivada respecto a X es cero, pero es por conveniencia, supongo, para que nos quede lo de arriba, ¿no? Sí, o sea, por un lado tiene que ser lo de abajo, o sea, por un lado la derivada de phi con respecto a x, la parcial de phi con respecto a x, por un lado tiene que ser lo de abajo, entonces nos queda esto, ¿no? Pero por otro lado tiene que ser lo de arriba, ¿sí? Y en lo de arriba no Sí, aparece ninguna g', entonces concluimos que si se van a pasar ambas cosas, g' tiene que ser cero, ¿no? Si van a ok, pasar sí, ambas cosas. Y si g' es cero, pues entonces la g es una constante y entonces pues ya acabas de deducir que la phi es de esta forma. ¿Sí está bien o no? Sí, ahí sí. vamos. Y de hecho uno puede checar fácilmente, bueno, esta función, pues la c, pues pones la constante más fácil, ¿no? La constante más fácil que se me ocurre a mí es es cero. Y entonces dices, pues la phi que a mí me interesaría, pues es menos e a la x coseno de y, ¿no? ¿Sí está bien o no? Y de hecho uno se puede fijar, si deriva esto con respecto a x, pues obtiene esta de arriba. Y si deriva esta de hasta abajo con respecto a y, pues obtiene esta de abajo, perdón, esta de la izquierda y luego obtiene esta de la derecha, ¿no? Y entonces ya encontramos una phi de tal manera que cumple estas dos cosas y eso me dice que, pues, ¿qué? Pues que el gradiente de phi es f, ¿no? ¿Sí está bien o no? ¿Sí? Y entonces en este caso, pues ya dedujimos que f sí es un campo conservativo. ¿Sí está bien? Claro, pues esto es como el juego de medio adivinar y se podría volver muy complicado si tienes funciones complicadas, ¿no? Pero bueno, no es tanto de adivinar, ¿eh? Acuérdense que ustedes saben mucho acerca de antiderivadas y derivadas, entonces, o sea, aquí como lo que están haciendo esencialmente es como integrando, ¿no? De alguna manera. Aquí en este primer paso, si uno se fija, están como integrando con respecto a y, ¿no? O algo así. Y esta sería como su constante de integración y luego integran como con respecto a x y obtienen la solución que estaba acá. De hecho, ahora que estoy viendo, yo creo que hubiera sido menos, bueno, quién sabe si menos complicado empezar con la primera. Son más o menos equivalentes, pero creo que era menos complicado empezar con la primera porque ahí teníamos una exponencial e integrar la exponencial es muy fácil. Pero bueno, ahí se les queda de tarea que empiecen con la primera y hagan un argumento similar al que yo acabo de hacer. Pero bueno, aunque no lo crean, pues mucha gente, cuando hacía cálculo hace muchísimos años, pues hacía este tipo de cosas, ¿no? Entonces no está mal eso de adivinar, ¿no? Si uno no sabe qué va a pasar, pues supone que sí, y y pues ve
que, que encuentra, ¿va? Pero esto nos da una cosa, a ver, nos va a dar una cosa interesante. Este procedimiento que acabamos de hacer y que de hecho va a ser un teorema que voy a escribir en la siguiente página, pero creo que lo primero que vamos a hacer es deducirlo y después escribimos el teorema, ¿no? A ver, ¿qué es lo que quiero decir? Suponte que a ti te dan una F, ¿no? Y te preguntan si es conservativo o no, ¿no? La pregunta siempre ¿es conservativo o no? Y tú no tienes ni idea de cómo hacerlo, ¿verdad? Y entonces, bueno, ya dijimos que tenemos el teorema que nos dice las tres condiciones equivalentes, pero pues en realidad la número 2, si se fijan, sirve para saber que no es conservativo. Yo creo que la número 3 sí, porque eso de checar que todas las curvas cerradas integren cero, pues va a estar difícil, ¿no? Para un campo que sí es conservativo. Bueno, pero a ver, vamos a ver qué significa. Entonces, vamos a proceder más o menos como procedimos en el ejemplo anterior. Dices, pues suponte que sí es, ¿no? Supón que sí es. Y entonces, si tú supones que sí es, pues entonces F. Bueno, vamos a poner un ejemplo más específico, nada más porque no quiero hacer tantas cuentas. F que sea un campo conservativo que vaya de una región en R2 a R2, ¿no? Digo, perdón, un campo, ¿no? Nada más un campo. Y entonces la pregunta es si es conservativo. Y entonces empiezas como dije hace rato, dices, pues suponte que sí es, ¿no? Suponte que sí es. Y entonces si tú supones que sí es, F, pues tiene que ser el gradiente de alguna phi, ¿no? Recuerde usted que en este caso, pues phi sería una función que iría de una región, bueno, de la misma región U, de R2 en R, ¿no? ¿Sí está bien? Y entonces dirías, bueno, pues entonces F tendría que ser el gradiente de este phi, ¿no? Y eso quiere decir, bueno, a ver, entonces vamos a suponer que F tiene coordenadas, funciones coordenadas F1 y F2, ¿no? Y eso quiere decir que, pues entonces, bueno, y recuerde usted que el gradiente de phi tiene, el gradiente de phi tiene coordenadas a X y la parcial de phi. Y entonces, si este campo va a ser conservativo, pues entonces vamos a tener que F1 es la parcial de phi con respecto a X y que F2 es la parcial de phi con respecto a Y, ¿sí? Y entonces, pues ahora suponte, bueno, vamos acá, ya supusimos un montón de cosas, ¿no? Entonces supusimos que sí. ¿Por qué no suponer también? Supón también que, ¿qué? Supón también que F es de clase C1. Nada más, pues porque pues así van a ser un montón de ejemplos, ¿no? Supón también que F es de clase C1. Y entonces, si F es de clase C1, significa que tiene derivadas y sus derivadas son continuas, ¿no? Y entonces, ok. Y entonces, si F es de clase C1, ¿de qué clase es phi? Entonces podemos concluir, después de nuestra suposición, tenemos que phi, pues ¿de qué clase va a ser? Phi, pues, phi tenía, Dos. por cierto, tiene primera derivada, que es f, ¿no? Y f tiene derivada, que es continua. Entonces, la primera derivada de phi es f, y la derivada de f es la segunda derivada de phi. ¿Sí está bien? Y todas son continuas. Entonces tenemos que phi es de clase C2. ¿Sí está bien o no, jóvenes? O sea, después de toda esta suposición podemos saber que phi es de clase C2, ¿sí? Y entonces uno dice, a ver, ¿qué pasa
con las funciones de clase C2. ¿Alguien se acuerda? Pues, bueno, las funciones de clase C2 tienen una propiedad muy importante, que sus derivadas cruzadas son iguales. ¿Sí está bien o no? Y entonces uno dice, ah, bueno, pues la derivada, como phi es de clase C2, la derivada de phi con respecto a x y luego con respecto a y, pues tiene que ser igual a la parcial de phi, pues primero con respecto a y luego con respecto a x. Ese es un teorema que es muy importante de cálculo 3 y que si usted no lo ha probado, pues también viene como ejercicio en el libro del país, ¿no? Pero pues aquí vamos a suponer que sí lo probamos. Pero entonces ya uno se fija y dice, ah, mira, pero ¿quién es este? Pues si uno se fija para acá, esta es la derivada con respecto a y de este de arriba, ¿no? Pero este de arriba se llamaba F1. Entonces, a ver, la derivada de phi, la parcial de phi con respecto, primero con respecto a x y luego con respecto a y, en realidad es la parcial de F1 con respecto a y, ¿no? Porque, acuérdense, primero derivar con respecto a x es F1, y luego si derivo con respecto a y, pues es derivar f con respecto a y. Y esta de acá, F1, perdón, no lo dije, estoy usando el de arriba, y ahora voy a usar con esta igualdad de acá arriba. Ay, ching, creo que no se alcanzaba a ver, ya le puse un poquito mejor. Pero esta de acá es, pues, primero con respecto a y. Ay, aquí me equivoqué y nadie me dijo nada. Dije las parciales cruzadas, ¿no? Primero con respecto a y luego con respecto a x. Y entonces la derivada de f1, perdón, esta va a ser la derivada de f2 y luego con respecto a x. ¿Sí está bien o no? Sí, y entonces ¿cuál es la conclusión? A ver, después de todo esto, pues la conclusión es la siguiente. Si tuviéramos nosotros un campo, este F con el que empezamos primero, de tal manera que ese campo es de clase C1, si ese campo es conservativo, ese es el gradiente de alguien, entonces tiene que cumplir esta conclusión de abajo. ¿Sí está bien o no? Entonces, si el campo es conservativo, entonces la derivada de F1 con respecto a Y tiene que ser igual a la derivada de F2 con respecto a X. ¿Sí se entiende? O sea, si derivamos la primera con respecto a la segunda variable, si derivamos la primera función coordenada con respecto a la segunda variable, eso debe ser lo mismo que la segunda función coordenada con respecto a la primera variable. ¿Sí o no? Y esto es una condición necesaria, ¿no? O sea, es decir, tenemos que, si el campo es conservativo, entonces, bueno, y se cumplen todas estas cosas, el campo es conservativo, la función es de clase C1 y por lo tanto phi es de clase C2, entonces se tiene que tener automáticamente esta cosa de aquí. ¿Sí está bien? A ver, yo creo que lo que deberíamos de hacer ahora es escribir esto como un teorema, ¿no? A ver, lo voy a escribir como un teorema en la siguiente página. A ver, lo voy a poner aquí, teorema. Espero que se entienda, teorema. A ver, lo escribo bien, ¿no? CAF, y le voy a poner sus funciones coordenadas F1, F2, y así me voy hasta Fn, que esté definida en una región contenida en Rn y ARn, ¿no? O sea, tenemos una función, bueno, un campo vectorial, esta función, y supusimos hace ratito que era de clase C1, ¿no? De clase C1. Ok. Y entonces las condiciones dice, si F es un campo conservativo,
Entonces, se tiene lo siguiente. Entonces, para toda X en U y para toda I, J desde 1 hasta N, se tiene que, entonces para toda U y para toda J, para toda I y para toda J se tiene que la parcial de FI con respecto a XJ evaluada en X debe de ser lo mismo que la parcial de FJ con respecto a XY evaluado en X. ¿Sí se entiende? O sea, las cruzadas tienen que ser iguales. O sea, si derivas la I con respecto a J, eso debe ser lo mismo que derivar la función J con respecto a la variable X. Y pues a ver, ¿cuál es la prueba? Pues la prueba no decimos nada, se deja de tarea, pero ya la hicimos, ¿no? Es la página anterior, va a ser lo de la página Es como la anterior. inversa, ¿no? ¿Perdón? Es como la página anterior, pero a la inversa. La página anterior. ¿Cómo que la inversa? No entendí eso de la inversa. Ajá. Bueno, porque... Ah, no. Para Ah, no, sí, N. es literalmente la página anterior, ¿no? Es literalmente la página anterior, bueno, no tanto literal, porque acuérdense que en la página anterior supuse que iba de R2 en R2, ¿no? Pero esencialmente es lo mismo, Coordenada, coordenada. coordenada, coordenada, ¿no? O sea, si se fijan aquí le puse, no me dijeron nada, pero era de R2 en R2. Es hacer lo mismo, pero pues aquí la F va a tener muchas funciones coordenadas y aquí el gradiente va a tener muchas más parciales, ¿no? Nomás habría que decir cuál es la I, cuál es la J y tener la misma conclusión que teníamos en la clase pasada, ¿se entiende? Y entonces, pues esa es, o sea, esa es su tarea, escribir lo de la clase pasada, pero la función, perdón, digo, ¿cómo se llama? La prueba es exactamente el mismo, la misma argumentación, ¿no? Bueno, entonces, a ver, pues un ejemplo de cómo se usa ese teorema, y pues se usa claramente para decir si, o sea, es una condición, ¿cómo se llama? Necesaria, ¿no? O sea, si F es un campo conservativo, entonces pasa esta, esta conclusión que voy aquí a poner en un cuadrito, y entonces más bien sirve para decir cuándo F no es un campo conservativo, ¿no? Sí está bien, o sea, si esto no pasa, entonces F no puede ser un campo conservativo. ¿Sí está claro lo que estoy diciendo? Estas condiciones necesarias más que servir pues para lo que sirven es para checar cuando algo no es un campo conservativo. Y entonces este es el siguiente ejemplo. A ver, vamos a considerar la siguiente función. Es una F. Ay, vamos a ponerla en negro para que no se vea tan feo. Es una F que está definida de, bueno, ¿con quién es U en este caso? Es R3 menos el 0,0,0. O sea, es R3 menos el origen, que es una región que vive en R3 y la función pues va a dar R3 y tiene la preciosa fórmula esta. A ver, f de x, y, z es lo mismo que menos y cuadrada entre x cuadrada más y cuadrada, coma, x por z entre x cuadrada más y cuadrada, coma, un medio del logaritmo natural de x cuadrada más y cuadrada, ¿no? ¿Sí está bien? Ajá, ok. Y entonces uno dice, pues a ver qué dicen jóvenes. Pues uno dice en este caso, pues debería de satisfacerse que, pues, por ejemplo, la integral de f1 con respecto a z, aquí no aparecen zetas, ¿no? Ay, se puse algo mal. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, es que aquí lo puse mal, perdonen ustedes. Ay, ya no quiero.
No quiero borrar eso, lo puse mal. Aquí es, ay, déjenme borrar, a ver si puedo. Esto es menos y por z. Yo quién sabe qué puse. Y por z, ahí está. Perdonen ustedes. Bueno, ok, ahora sí. Regresando a nuestra. Del teorema anterior, por ejemplo, a ver, uno puede decir, bueno, pues fíjese en esta parte, ¿no? La parte más fácil de, como que de derivar de esta expresión es con respecto a z, ¿no? Porque pues z solo aparece aquí, todo lo demás es una constante. Solo aparece como con este, y entonces uno debería decir, bueno, pues la parcial de este con respecto a z debería de ser lo mismo que la parcial de esta con respecto a x, ¿no? Y no parecen muy iguales. Ahora vamos haciéndolo, ¿no? A ver, la parcial de f. Por cierto, bueno, sí les voy a poner nombres. Esta se llama f1. A ver, déjenme ponerlo bien porque si no se va a ver horrible. Esta se llama f1, esta se llama f2 y esta se llama f3. Entonces uno dice, a ver, ¿cuánto es la parcial de f1 con respecto a z? Y escogí esa porque se ve más o menos fácil, ¿no? Pues la parcial de f1 con respecto a z, pues si se fijan, z, todo lo demás sale, bueno, a ver, esto es una constante que multiplica a z en f1, aquí arriba, y entonces pues la derivada de f1 con respecto a z, pues es la constante por 1, que es esa, y eso debería de ser igual, si el campo fuera conservativo, a la derivada de f3 con respecto a x, ¿no? Y les digo que no parecen muy iguales. La derivada de f3 con respecto a x, pues es un logaritmo. A ver, voy a hacerla rápido. Es un medio, que es una constante, se pone 1 entre x cuadrada más y cuadrada, y luego se multiplica por la derivada de lo de adentro, que es 2x, y entonces este 2 se va con este 2. Bueno, a ver, lo voy a poner aquí abajito. La derivada es x entre x cuadrada más y cuadrada. Y no parecen muy iguales, de hecho, pues no sé, a ver qué punto les gusta. Por ejemplo, en el punto uno que existe en el dominio, ¿no? En el punto de cualquiera que esté en el dominio, por ejemplo, el 1, 0, 0, si uno evalúa esta, ¿qué les da? Les da ¿Cero? 0. Y si uno evalúa esta, les da 1, ¿no? Ujú. Por cierto, no son iguales, ¿no? Y entonces, pues ya, eso que les diría, que el campo no es conservativo, ¿no? Porque si fuera conservativo, el teorema anterior nos asegura que, Ese 100, ¿de dónde salió? es que, si te fijas, lo que dice el teorema es que estas dos deben de ser iguales, la parte roja, luego estas dos deben de ser iguales para cualquier punto en el dominio del campo, ¿no? Acuérdate que ahí está el dominio del campo, ¿sí? Estas dos no parecen iguales, o sea, estas dos expresiones de aquí, pues no parecen iguales, pero por ejemplo, pues no sé, este, ay, a ver, déjenme ver si puedo decir algo, pues no sé, por ejemplo, el -1, no, perdón ustedes, el 1, ay, no, el -1, 1, 0, también está en el dominio de la función, ¿no? ¿Sí o no? Estas dos cosas no parecen iguales, pues porque no parecen iguales, pero este punto está en el dominio de la función, y si tú evalúas este punto aquí adentro, ¿qué te da? Pues ahora vamos viendo, ¿no? Te da, este, te da menos uno entre, ¿qué es esto? X cuadrada, que es 1 más 1, ¿no? Te da -1/2, ¿sí o no? Y si tú metes este acá, ¿qué te da? Pues te da x es -1,
X cuadrada más Y cuadrada. Y aquí sí son iguales, ¿no? ¿Sí está bien o no? ¿Me expliqué? Sí, 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 sí. Y entonces lo que dice es que aquí para todos los puntos en el dominio tienen que ser iguales. En estas dos expresiones, pues hay puntos en los que son iguales, por ejemplo, este rojo, pero hay puntos en los que no son iguales, por ejemplo, este, ¿sí está bien o no? Pero lo que yo tengo que encontrar es un punto donde no sean iguales, ¿sí está bien? Claro, o sea, pues uno tiene, o sea, uno cuando ve estas dos expresiones, dice, ay, pues no parecen iguales, ¿no? Pero ¿qué tal si de pura casualidad se le ocurre a uno meterle este punto y dices, ay, pues aquí sí son iguales? Pues no buscas uno en el dominio, por cierto, en el que no sean iguales para que puedas argumentar bien que el teorema te garantiza que F no es conservativo. ¿Me expliqué? ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Sí, seguro? Bueno, y vamos a terminar Y la clase de hoy tres con la siguiente puntos cosa. del dominio. Profe, Dime, ¿por qué F1 fue respecto a Z y F3 respecto a X? o sea, bueno, primero agarré F1 porque se me hizo lo más fácil, ¿no? O sea, vi F1, a ver, vi F1 y dije, ay, pues esta está bien fácil de derivar con respecto a Z, porque, o sea, nomás agarré esa nomás por conveniencia, ¿eh? Porque casi cualquier par me hubiera funcionado, pero, o sea, veo F1 y digo, a ver, ¿cuál es la más fácil? O sea, con respecto a quién es más fácil derivar. Pues yo lo vi y dije, pues derivar con respecto a Z es muy fácil. Sí, sí, ¿ves? Y luego lo que dice acá arriba es que tienes que cambiar, o sea, tienes que cambiar estos órdenes, ¿no? El I y el J, eso es lo que dice acá arriba, ¿no? Entonces dices, bueno, pues escogiste el F1, pues nomás por facilidad, ahí sí no te puedo explicar cómo por qué lo escogí. Nada más si dices, pues tengo que cambiar los roles de este y este, ¿no? Aquí tengo que derivar la primera con respecto a Z. Y entonces tengo que cambiar los roles. Entonces Z, ¿a quién representa? Pues representa la variable 3, ¿no? Entonces tengo que derivar la tercera y con respecto a la primera, y la primera es X. ¿Sí me expliqué o Ah, no? bien. Sí, Sí, o sea, pero podría ser sí, de otra forma, ¿no? sí, podrías haber tú dicho, ay, ¿por qué no se agarró usted este, la parcial de F2, por ejemplo, con respecto a Z, ¿no? También es más o menos fácil esa, ¿sí o no? También es más o menos fácil esa, ¿sí está bien o no? Sí. Esa, pues mira, fíjate, te puedo decir rápidamente que es X entre X cuadrada más Y cuadrada, ¿no? Y Sí. dices, bueno, ya, pero ya que fijé yo esta, la otra que tengo que calcular es la que cambia los órdenes, ¿no? La otra que yo tendría que calcular es la derivada de este representa la tercera variable y este representa la segunda variable, ¿no? La segunda variable en este caso es y. ¿Sí está bien? Sí. Ahora, no sé si la... pues es exactamente, fijas, ¿no? La derivada de F3 con respecto a y es más o menos, híjole, es más o menos lo mismo, ¿no? Pues es como esta, solo con respecto a y, entonces me debería de quedar, según yo, pues algo así como y entre x cuadrada más y cuadrada, ¿no? ¿Sí? Ah, sí. Ajá. Sí, sí, Sí está sí. bien o no. Sí. Y pues podría haber escogido esta, ¿no? También y derivar con respecto a alguna variable, pero la verdad es que esta ya se ve, su derivada ya se ve un poquito más complicada, ¿no? Yo no hubiera empezado con esta nunca. ¿Sí me expliqué o no? Digo, también puedes hacer más Y combinaciones. Puedes hacer más combinaciones, ¿no? Puedes haber dicho, a ver, ¿por qué no derivó esta con respecto a Y? Y la verdad, pues sí, lo pude haber hecho, pero me da flojera porque la derivada ya es un poco más complicada, ¿no? ¿Sí me expliqué o no me expliqué, joven? Sí, sí, todo bien. ¿Sí? Entonces, lo que sí, donde F, perdón, podría haber regiones donde F es un campo positivo y otras regiones donde no. Pues sí, ¿no? luego hablamos de eso, ¿no? Sí, sí puede haber regiones donde sea conservador, o sea, sí, luego hablamos de eso. Eso va a ser un tema importante después, Ok. un poquito después, entonces mejor no te contesto tu pregunta y espérate un poco a que lleguemos a esa parte, ¿no? Sí, este, pero la respuesta es que sospechosamente debería de haber algo, ¿no?
o sea, el dominio es importante, pues, es lo que quiero decir. ¿Sí? Bueno, a ver, y otra cosa que quiero, nada más quiero terminar la clase con un ejemplo, ¿no? Con un ejemplo más. Este, ¿Qué es lo que yo quería decir? Sí, ya. Perdón, déjenme regresar acá. Uno siempre que tiene, aquí tenemos una implicación del tipo, si esto pasa, entonces el otro pasa, ¿no? Y entonces la pregunta natural es, ¿cuál es la pregunta natural? Pues la pregunta natural es si es cierto el regreso, ¿no? ¿Sí está bien o no? Es decir, que si estos pares son iguales, eso te garantiza que la cosa sea un campo conservativo. Y pues, ¿cuál creen que sea la respuesta? Pues la respuesta es que no, ¿no? Y entonces, para eso tenemos el siguiente ejemplo, y por eso hicimos las cuentas que hicimos la vez pasada. Entonces, acuérdese, usted se acuerda de este campo que acabamos de hacer. A ver, lo voy a poner aquí. Profe, no Este vemos su pantalla. es, ¿no ven la pantalla? Bueno, yo A no. ver, pues yo sí la veo. Todo el mundo, ¿alguien más no la ve? Perdón, jóvenes, nadie me dice nada. Sí se ve, que Sí actualice se la ve. página Yo sí o sí, a veces la se veo. traba. Bien. Sí, Espera. bueno, ok. Bueno, lo voy a seguir. Este, bueno, el campo conservativo es uno de los ejemplos que hicimos. Perdón. Sí, el campo que vamos a considerar es uno de los ejemplos anteriores. ¿Se acuerdan de este, verdad? Sí. Estaba definido, si bien no recuerdo, en R2 menos el 00. Sí, ¿no? Menos el 00, que es una región en R2 a R2, ¿no? ¿Y cuál fue la conclusión que sacamos de este campo, jóvenes? Hace 3 segundos. ¿Se acuerdan? Pues la conclusión era, bueno, Que no era conservativo. el primer ejemplo era que no es conservativo, ¿no? Así está bien, no es conservativo. Y eso es lo que sacamos del primer ejemplo. Pero si uno se fija en esta F1 y en esta F2, bueno, en este caso solo hay dos, ¿no? Entonces las cruzadas de las que habla el teorema anterior, pues pues son las mismas, ¿no? O sea, uno tendría que calcular la derivada de F1 con respecto a X, perdón, con respecto a Y, derivada de F1 con respecto a y ver qué onda con la derivada de F2 con respecto a X, ¿no? Sí está bien, solo hay esas dos. Y si uno calcula estas cosas, a ver, vamos a calcularlas, ¿no? Esta de acá es, chin, ¿cómo se hace la derivada con respecto a Y de F1? Pues es un cociente, ¿no? Entonces uno pone el de abajo al cuadrado, según me dijeron en la primaria, ¿no? El de abajo al cuadrado. Luego es el de abajo por la derivada del de arriba, es el de abajo por la derivada del de arriba. Y la derivada del de arriba es -1, ¿no? Entonces eso me queda menos x cuadrada más y cuadrada. Y luego me quedaría menos, ¿ahí cómo va? Sí, menos el de arriba por la derivada del de abajo, ¿no? Y el de arriba es menos y. Chin, déjenme ponerlo bien porque no lo puse bien. Menos y es el de arriba por la derivada del de abajo que es 2y, ¿no? Ese sería este de acá. Y bueno, si uno lo pone en orden, pues ¿qué les quedaría en orden? Les quedaría menos x cuadrada más y cuadrada, así. Y les queda más 2y cuadrada entre x cuadrada más y cuadrada al cuadrado. Y la otra pues se hace igualito, esta de acá. Ahora vamos a hacerla. Es el de abajo. Ya ven, aquí no me dijeron que me comí un cuadrado. Es el de abajo al cuadrado, ¿no? Y luego es el de abajo por la derivada del de arriba. Y entonces el de abajo por la derivada del de arriba, que es 1, ¿no? X cuadrada más y cuadrada. Sí, ahí vamos. Ok, x cuadrada más y cuadrada es el de abajo. Y luego menos eh, la derivada del de arriba, que es 1. Perdón, ¿cómo es?
el de arriba por la derivada del de abajo, o sea, el de arriba es x por la derivada del de abajo, que es 2x, ¿no? Y si esto lo ponemos en orden, nos quedaría x cuadrada más y cuadrada menos 2x cuadrada. ¿Sí? Ahí vamos o no, jóvenes. Sí, todo bien. Sí, está bien. ¿Y entonces qué les queda al final? Bueno, a ver, voy a poner creo que esto no está suficientemente simplificado. O sea, aquí de este lado nos quedaría y cuadrada menos x cuadrada entre x cuadrada más y cuadrada al cuadrado. Y de este lado nos quedaría, a ver, es menos x cuadrada menos y cuadrada, o sea, nos quedaría un y cuadrada y nos quedaría menos x cuadrada. Sí está bien, ¿no? Entre x cuadrada más y cuadrada al cuadrado. Y si se fijan, esto es exactamente lo mismo que esto. Entonces, ¿cuál es la conclusión de este ejemplo? Pues que aún si las derivadas cruzadas estas no son, aún si las derivadas son iguales, eso no te garantiza que el campo sea conservativo. ¿Sí está bien o no? O en otras palabras, eso nos dice que el regreso no es cierto, ¿no? ¿Sí? Pues este ejemplo nos da que el regreso no es cierto. Bueno, y pues vamos a ver, una de las primeras cosas que uno se preguntaría es, ¿y cuándo el regreso es cierto, no? Y eso tiene un poco que ver con la pregunta que hizo Daniel acerca de los dominios. Y para eso se necesitan pues, conceptos ya más raros como el rotacional y esas cosas, que son lo siguiente que vamos a ver, pero eso va a ser hasta la próxima clase. Bueno, le voy a parar aquí y la grabación. Y ahorita comentamos un par de cosas nada más para